Como dice en el título, hoy hablaremos sobre dos de los monstruos más poderosos, temibles y queridos de todo One Punch Man, el líder de los ladrones de materia oscura y conquistador del universo, Boros, y la versión más poderosa del miembro del alto mando de la Asociación de Monstruos, Platinum Sperm. En este video, voy a comparar a estos dos monstruos, tomando en cuenta las peleas, apariciones y menciones que han tenido a lo largo de la historia, y al final teorizar sobre quién ganaría en una pelea. Antes de seguir adelante, les advierto que este video contendrá una alta cantidad de spoilers, pues habrá información sacada directamente del manga y un poco del webcómic. Por último, les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, donde subo imágenes de One Punch Man, otros animes, retratos hechos por mí y una que otra foto mía rompiendo el imitador. Si todo esto ya quedó claro, comencemos con el video. Hablemos primero de Boros. Boros es el ex líder de los ladrones de materia oscura, anteriormente conocido por todo el cosmos como el conquistador del universo. La primera vez que lo vimos fue en el capítulo número 10 del anime, 32 del manga y 36 del webcómic. Fue el antagonista principal y el monstruo alienígena más fuerte del arco del conquistador del universo. En su pasado, Boros, junto a su tripulación, fue de planeta en planeta conquistando y destruyendo civilizaciones enteras, haciendo honor a su título como líder de los ladrones de materia oscura. Según lo que se nos contó, años después de haber conquistado cientos de miles de planetas, se ganó el título del conquistador del universo. Sin embargo, el peor miedo del Lord Boros se hizo presente, pues al convertirse en un ser sumamente poderoso comenzó a sentir un profundo vacío en su corazón, un abrumador aburrimiento, olvidando paulatinamente el sentimiento de estar en una verdadera pelea. Por lo tanto, contactó a una vidente de una desconocida raza alienígena, quien profetizó la llegada del guerrero más fuerte. Muchos han especulado sobre quién es en realidad este guerrero, quizás Saitama, Garou, Blast o el mismísimo God, pero este tema será para un próximo video. De esta manera, Boros se puso en marcha, y después de casi 20 años llegó al planeta Tierra, específicamente a la ciudad A, e inició una ardua batalla contra el calvo con capa. A partir de este punto vamos a analizar cada una de las formas de Boros, así como las técnicas que mostró durante la batalla. Hablemos primero de Boros en su forma base. Pudimos ver que Boros con su armadura fue capaz de resistir un golpe normal de Saitama, pero no un golpe normal cualquiera, pues este golpe fue con la intención de matar. Aquí posiblemente haya algunas confusiones, para ello voy a tratar de ser lo más claro posible. Saitama a lo largo de sus peleas usa sus ataques más comunes, los golpes normales, pero cada golpe normal es realizado con un nivel de fuerza diferente. En el capítulo número 3 del anime, Saitama asesinó a Asura Kabuto con un golpe normal. No obstante, en el capítulo 6, también hizo uso del golpe normal para noquear a Sonic, poniendo menos fuerza a la hora de noquear a este último. Por lo tanto, podemos asumir que los golpes normales de Saitama, a pesar de tener el mismo nombre, pueden ser realizados con un nivel de fuerza diferente. Y podríamos decir lo mismo de los golpes serios. Habiendo aclarado todo esto, continuemos con este monstruo. Boros, a pesar de recibir mucho daño por el ataque de Saitama, no murió. Más bien, lo que hizo este ataque fue destruir su armadura y liberar su verdadero poder. En su forma liberada, presenciamos como Boros se hizo mucho más poderoso, y su aspecto físico cambiaba con cada segundo que pasaba. Después de completar su transformación, comenzó a atacar a Saitama a una velocidad impresionante. Cada uno de estos golpes tenía una fuerza y poder indescriptibles. Desafortunadamente, Saitama todavía no estaba tomando en serio a Boros, y con un simple choque de puños el calvo con capa destrozó uno de los brazos de Boros. Sin embargo, este alienígena demostró poseer una regeneración acelerada que le permitió regenerar su brazo en cuestión de segundos. Boros sabía que Saitama todavía no estaba peleando en serio, así que optó por tomar su forma más poderosa, el modo meteoro, un estado que incrementó drásticamente su fuerza, velocidad y resistencia abismalmente. De esta forma los ataques de este monstruo causaron explosiones a su alrededor, incinerando varias partes de la superficie de su nave, y su velocidad había llegado al punto de derretir todo su paso. Incluso Saitama se sorprendió del incremento de velocidad de Boros. Una de las hazañas más grandes de Boros en esta forma fue la de mandar a Saitama hacia la luna con una poderosa patada, demostrando que su fuerza física había llegado a un nivel desconocido. Por supuesto, el calvo con capa regresó a la Tierra con un salto, y con su serie de golpes normales consecutivos hizo pedazos el cuerpo de Boros. No obstante, debido a la capacidad regenerativa de Boros, fue capaz de sobrevivir a este ataque, regresando con más poder y lanzando su última y más poderosa técnica, una técnica capaz de aniquilar a todo ser vivo en el planeta, capaz de destruir enormes estrellas e incluso planetas, el cañón de estrellas que colapsa. Al ver esta técnica, Saitama respondió con su golpe serio, repeliendo el ataque de Boros y dañando a este monstruo hasta la muerte. No obstante, Boros se mantuvo consciente por unos minutos más, falleciendo con la satisfacción de haber tenido una última pelea que lo hiciera sentir vivo.
Ahora hablemos de Platinum Sperm. Platinum Sperm es la versión más poderosa de Black Sperm. Se podría decir que es la evolución de Golden Sperm, pues el número de células que posee Platinum Sperm es muy superior al número de células que posee Golden Sperm. Platinum Sperm nació de la fusión de 54 trillones de células independientes de Black Sperm. Para ser más exacto, fue la fusión de 40 trillones de células que conformaban a Golden Sperm y 11 trillones 449 billones 100 millones 712.554 células independientes de Black Sperm. La fusión de todas estas células ocasionó la muerte de cada una de ellas, pero de todas estas muertes nació un nuevo ser, un ser con un poder incalculable, un ser que se aproxima a la perfección, Platinum Sperm. La sola aparición y presencia de este monstruo fue más que suficiente para que los clase S temblaran de miedo. Incluso Atomic Samurai admitió que la presencia de este monstruo era abrumadora. Claro, no estamos tomando en cuenta a King, que lo único que anhelaba en ese momento era sangre. Como pudimos ver en el capítulo número 154 del manga, Platinum Sperm noqueó y derrotó a los clase S que aún se encontraban conscientes en el campo de batalla. Entonces la batalla solo era entre dos entes, Platinum Sperm y King. Batalla que incluso a mí me puso inquieto. Sin embargo, mientras estos dos seres se enfrentaban, Garou despertó debido al último ataque de Silver Fang, y en un momento de ira destruyó a Fury Rugly, Evil Natural Water, e interrumpió la batalla de King, mandando a volar a Platinum Sperm. Todo esto en menos de un segundo. Muchos piensan que fue el ataque de King el que hizo todo esto, pero ese será tema para otro video. Minutos más tarde, Platinum Sperm apareció repartiendo una increíble cantidad de golpes a una velocidad impresionante. En ese momento, la batalla entre Platinum Sperm, Flashy Flash y Garou en su forma monstruo comenzó. Los ataques de estos tres seres eran tan rápidos que no se lograba ver a simple vista. Creo que esta batalla era tan rápida que ni siquiera otros héroes clase S lo podían seguir. Lo único que se pudo apreciar fue una figura geométrica en el cielo. Aparentemente, Flashy Flash no representó un gran problema para Platinum Sperm, pues este monstruo parecía estar derrotándolo con relativa facilidad, aunque, según el mismo Platinum Sperm, Flashy Flash estaba debilitado porque no tenía su arma consigo. No obstante, Garou sí pareció representar un problema para Platinum Sperm, pues el monstruo humano fue capaz de dañarlo gravemente en la cara con un solo golpe, y la nueva técnica de Garou fue suficiente para mandar a volar a Platinum Sperm y a Flashy Flash al mismo tiempo. El Monster Calamity Gold Slayer Fist. Segundos después, vimos cómo estos tres seres continuaron con su brutal batalla. Flashy Flash se encontraba sorprendido de que Garou y Platinum Sperm fueran capaces de superar su velocidad, por lo que atacó a Platinum Sperm con todas sus fuerzas con su técnica llamada Flash Punch, pero este monstruo pudo detener el ataque con su técnica defensiva llamada Platinum Ring. Inmediatamente, Flashy respondió con su Driving Shadow Kick, pero fue repelido por Garou, y este héroe fue contraatacado rápidamente por Platinum Sperm, siendo lanzado en el suelo, perdiendo la conciencia y por ende la batalla contra estos dos monstruos. Por lo tanto, la batalla ahora era entre Platinum Sperm y Garou. Las velocidades de los ataques de estos dos monstruos aumentaban con cada milisegundo que pasaba, haciendo que la figura geométrica que se había formado por las velocidades de estos tres seres se hiciera mucho más densa de lo que era antes. A pesar de que Platinum Sperm trató de defenderse de los ataques de Garou, sus técnicas defensivas fueron inútiles esta vez, y con un ataque de palmas unidas Garou terminó aparentemente con la vida de Platinum Sperm. Ahora que hemos repasado casi todas las apariciones y hazañas de estos dos monstruos, vamos a analizar sus atributos, así como sus estilos de pelea y técnicas especiales. Si hablamos de fuerza física, Boros demostró tener una fuerza abismal que iba incrementando con cada transformación que tuvo. En su forma base, no realizó ningún ataque, pero en su forma liberada, sus ataques tenían la potencia y fuerza suficientes para mandar a volar al Calvo con capa a una gran distancia, estrellándolo en los pilares de la nave, haciéndolo atravesar las múltiples capas de metal y finalmente sacándolo a la superficie. Y en su forma meteoro, cada golpe provocaba explosiones que destruían todo a su alrededor. Incluso con una de sus patadas en su forma meteoro pudo mandar a volar a Saitama hacia la luna. En cuanto a Platinum Sperm, sabemos que es mucho más fuerte que Golden Sperm. Y recordemos que Golden Sperm con un solo golpe mandó a dormir a Darkshine, héroe clase S que había demostrado tener una resistencia colosal. Por lo tanto, podemos concluir que los ataques de Platinum Sperm sobrepasan con facilidad a los de Golden Sperm. Esto lo comprobamos cuando noqueó y derrotó fácilmente a los clase S que se encontraban animando a King. También pudimos ver que durante su pelea contra Garou y Flashy Flash fue capaz de causarle gran daño al clase S, al punto de vencerlo con una ráfaga de golpes muy poderosos. En cuanto a velocidad, Boros demostró ser muy veloz en su forma liberada, pero es en su forma meteoro donde demuestra realmente de lo que está hecho. Su velocidad era tal que causaba que todo a su alrededor se incendiara, causando grandes estragos a lo largo de su gigantesca nave.
En cuanto a Platinum Sperm, demostró estar al mismo nivel de un monstruo tan poderoso como Garou y un héroe clase S muy veloz como Flashy Flash. La velocidad de este monstruo no podía ser vista por muchos seres, siendo Garou, Flashy Flash y Saitama uno de los pocos que podían seguir a su velocidad, ya que ni siquiera alguien como Metalbat podría seguirle el paso. Recordemos que Garou en el capítulo 155 derrotó a Fury Ugly, Evil Natural Water y mandó a volar a Platinum Sperm en menos de un segundo, y este clase S no pudo ver lo que realmente sucedió. Posteriormente Platinum Sperm pudo mantener una pelea contra Garou y Flashy Flash a esa velocidad. La velocidad de estos tres seres causó que en el cielo se formara una especie de figura geométrica. Por si fuera poco, después de vencer a Flashy Flash, Platinum Sperm aumentó aún más su velocidad, ocasionando que su pelea contra Garou hiciera más densa la figura geométrica que había generado con anterioridad junto a Flashy Flash. Si hablamos de resistencia y durabilidad, Boros le aguantó varios golpes normales a Saitama. Recordemos que estos golpes eran con la intención de matar. La regeneración de Boros le permitió recibir una serie de golpes normales consecutivos y sobrevivir. En cuanto a Platinum Sperm, pudo resistir un golpe muy poderoso de Garou en su forma monstruo, a diferencia de Fury Ugly e Evil Natural Water, que terminaron completamente destrozados. Posteriormente, durante su pelea contra Flashy Flash y Garou, aguantó el Flashy Punch de Flashy Flash y el Monster Calamity God Slayer Fist de Garou, recibiendo gran daño, pero manteniéndose de pie. Sin embargo, nada pudo hacer con el último ataque de Garou, aparentemente muriendo en su enfrentamiento contra el monstruo humano. Si hablamos de técnicas, Boros es un experto en el combate cuerpo a cuerpo, pero también posee ataques de energía que puede usar para terminar rápidamente una batalla, siendo el cañón de estrellas que colapsa su técnica más poderosa, mientras Platinum Sperm solo se basa en el combate cuerpo a cuerpo, aunque puede alargar la cola de su cabeza para atacar a distancia y protegerse de ciertos ataques. Pero no se sabe a ciencia cierta qué tanto puede estirar, y al tratarse de un solo ser, es incapaz de dividirse o aumentar su masa muscular como lo hacía Black Sperm. Ahora la gran pregunta, ¿quién ganaría en una batalla a muerte entre estos dos? Personalmente, creo que Boros ganaría en este enfrentamiento, pues aunque es cierto que Platinum Sperm es un monstruo muy poderoso, Boros en su forma meteoro terminaría superando a Platinum Sperm, ya que en fuerza física vimos como Platinum Sperm le hizo un gran daño a los clase S y a Flashy Flash, pero los clase S ya estaban muy debilitados, y Flashy Flash no pareció ser lastimado de gravedad, al menos no al punto de morir. Platinum Sperm le sugirió a Garou que hicieran equipo para que pudieran vencer a Flashy Flash más rápido, insinuando de esta manera que en un 1 a 1 contra este clase S, Platinum Sperm tendría ciertas dificultades al enfrentarse a Flashy. En cambio, los golpes de Boros en su forma meteoro no solo causaban un gran daño, también explosiones que fácilmente podrían matar a un héroe como Flashy Flash. En cuanto a velocidad, de nuevo, aunque Platinum Sperm es muy veloz, Boros en su forma meteoro incendiaba los lugares por donde pasaba, algo que, hasta el momento, ni siquiera seres como Flashy Flash o Garou han demostrado hacer, pero estoy seguro que la velocidad de Platinum Sperm sí podría estar al mismo nivel, o incluso superar la velocidad de Boros en su forma liberada. En cuanto a resistencia, Boros además de tener una resistencia colosal, posee una regeneración muy poderosa, y Platinum Sperm a pesar de ser muy resistente no posee esta habilidad. Vimos como después de recibir un golpe del monstruo humano comenzó a sangrar por todo el rostro, y luego de recibir la última técnica de Garou aparentemente perdió la vida. En cuanto a técnicas, Boros también llevaría la delantera, pues Boros posee ataques de energía que fácilmente podrían aniquilar a seres como Fury Ugly o a héroes clase S como Flashy Flash, y con su técnica, el cañón de estrellas que colapsa, indudablemente terminaría ganando la batalla. Por lo tanto, para mí Boros sería el ganador. Más adelante subiré un video narrando una hipotética batalla entre estos dos monstruos, donde la pelea iniciará con Black Sperm terminando en su versión más poderosa, Platinum Sperm. Recuerden que esto solo es mi opinión personal, por lo que no tiene que ser tomado como una verdad absoluta. Lo que importa al final es la opinión que ustedes hayan generado a lo largo del video. ¿Quién creen que ganaría en un enfrentamiento a muerte entre estos dos? Por favor, háganmelo saber en la sección de comentarios. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si el video les ha gustado, no olviden mostrarme su pulgar arriba. Sin nada más que decir, se despide su amigo elegido. Hasta la próxima.